Pero vamos a orar antes de comenzar y vamos a darle gracias al Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos y te pedimos que seas tú trayendo tu palabra, la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que al escucharla, Padre Yahweh, que al oír tu palabra, nuestros corazones no solamente se conmuevan, sino que nuestros corazones, Padre Yahweh, puedan venir a ese arrepentimiento, a ese teshuvah, reconociendo y sabiendo, Padre Yahweh, que nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. 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 Gracias, Padre. Vamos al libro de Deuteronomio y vamos a leer del versículo 3. Deuteronomio capítulo 3. Y sabes, hay mucho en lo que tú y yo pudiéramos tomar de este libro de Deuteronomio. Y no solamente tomar, sino de mirar como una experiencia de vida para nosotros, porque recordemos que el pueblo de Israel estaba a punto para entrar a la tierra prometida. Estaban parados ya a las orillas a un poco tiempo de que Moisés muriera, de que Moisés partiera. Y vemos que parte de la porción de esta semana, o parte en el hebreo, como pudiéramos decirlo, esta parte cuando dice en el capítulo 20, versículo 23, dice, también en aquel día, dice, yo supliqué delante de Yahweh diciendo, oh Yahweh, dice, te suplico a ti, dice, que comenzaste a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa y tu brazo alzado, dice, porque qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda realizar las obras y milagros como tú las haces o como son tuyos. Pero sabes, en el hebreo esta porción se lee como se me fue la palabra, Baet Hanan, que es como vine, o es como Moisés diciendo, dice, vine y supliqué, o Moisés está dando una súplica para que en cierta manera esta súplica que Moisés estaba dando, antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, vemos que Yahweh le había dicho a Moisés, dice, tú llegarás hasta este lugar, dice, pero tú no entrarás a esta tierra. Dice, solamente llevarás a este pueblo, no solamente él, sino que quien los iba a introducir a ese pueblo, a esa tierra, a la tierra prometida, iba a ser por medio de Josué. Pero vemos que Moisés empieza o levanta una súplica delante del Padre, y si vemos en cierto sentido, vemos que alrededor, tal vez el capítulo 4, y vemos que hay muchas cosas que tú y yo podríamos tomar como referencia. No solamente nos habla de la súplica de Moisés, pero también Moisés está a punto de enviarles a que entraran a la tierra prometida por medio de Josué, y ahora Moisés está suplicando y le recuerda todo lo bueno que el Padre ha sido para con él. Perdón. Y les reitera los mandamientos en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, les reitera los mandamientos. Habla también acerca del Shema, la importancia de poder escuchar, de obedecer. ¿Sabes? La importancia que hay en muchas de estas citas, que también lo podemos mirar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, pero la importancia de que tú y yo aprendamos a escuchar con el fin de obedecer. ¿Sabes? Muchas veces escuchamos, pero muchas veces o muy pocas veces atendemos la voz o el llamado de aquel que nos lo está haciendo. ¿Cuántos entendemos eso? Todos nosotros podemos escuchar, o sea, si estamos aquí, yo creo que todos nosotros podemos escuchar tal vez el sonido que está ahí en el abanico, el sonido del aire acondicionado. Si vas en un carro, tal vez puedes escuchar el sonido de la música, etcétera, etcétera. Y estamos rodeados de diferentes sonidos. Pero no porque escuchamos diferentes sonidos, significa que les damos importancia a ellos. Y sabes, lo mismo a veces pasa en nuestras vidas. A veces el Padre habla a nuestras vidas a través de su palabra, pero no damos tanta importancia al mandato o a la enseñanza que el Padre, o a la instrucción que el Padre quiere traer para nuestras vidas. Solamente escuchamos, pero no atendemos la voz con el fin de poder obedecer y de guardar la palabra que se nos está dando. Y muchas veces cometemos el error de que a veces queremos que las cosas nos vayan bien, que nos vaya bien en esta vida, pero no queremos atender la voz y la instrucción del llamado del Padre. ¿Cuánto lo entendemos?
Porque dice la palabra que no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra, que esa persona es bendecida. Solamente en el momento cuando tú y yo damos oídos para escuchar su palabra, es en ese momento que dejamos de ser solamente receptores para convertirnos en hacedores de la palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque esa es la importancia, no solamente es el recibir el mensaje, pero es el captar el mensaje para poder tomar una acción en nuestras vidas, para no solamente convertirnos en un oidor olvidadizo, sino que seamos hacedores de la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos eso? Dice la palabra en el libro de Santiago, dice, porque es como la persona que se mira en el espejo, dice, y una vez que se da la vuelta se olvida a sí mismo cómo era. O sea, ¿cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de mirarnos en el espejo el día de hoy? Y déjame decirte, ay pastor, yo no soy vanagloria, no por vanagloria, estamos hablando en un sentido bien. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de vernos? Muchos, si no es que tal vez todos. Pero una vez que tú te miraste en el espejo y una vez que tú te volteas y te das la vuelta, no te olvidas cuál era tu semejanza, tu apariencia, dónde traías colocado el peinado, cómo traías acomodada la corbata, cómo traías acomodado la camisa, etcétera, etcétera. Una vez que tú te vistes y tuviste esa imagen, no te olvidas. Y la tienes tal vez aquí grabada porque lo vistes. Lo mismo sucede, dice, cuando somos oidores de la palabra, no nos podemos ser oidores olvidadizos de que escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, pero una vez que lo escuchamos, nos damos la vuelta y nos olvidamos cuál era la enseñanza, cuál era la instrucción para nuestras vidas, porque es solamente en el ser hacedores en el que tú y yo seremos un pueblo bendecido. ¿Cuánto lo entendemos? Y el Padre desea bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros. Y eso es importante cuando tú y yo lo sabemos o lo entendemos. Si vemos a una de las cosas que Moisés estaba haciendo, él estaba suplicando, cuando normalmente si vemos una de las cosas, vamos, ¿qué dice Éxodo capítulo 32? Y eso es algo que tú y yo podemos mirar, dice, entonces Moisés suplicó ante Yahweh, dice, ¿por qué se enciende tu ira contra mí? Dice, tú que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado? Dice, para matarlos en los montes. Dice, para exterminarlos de la faz de la tierra. Dice, vuélvete, dice, del ardor de tu ira. Dice, y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, dice, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismos y les dijiste, dice, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y si toda esta tierra la cual ha hablado, dice, daré a vuestros descendientes, dice, y ellos se le heredarán para siempre, dice, y Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría su pueblo. Y si vemos una de las cosas que Moisés está haciendo, él empieza a levantar un clamor, una súplica delante del Padre. Moisés, sabes, una de las cosas que tú y yo podemos entender, vamos a Números capítulo 20. Bueno, vamos a llegar aquí, vamos a guardar lugar a este punto. Déjame tocar un punto simplemente. Sabes, luego de haber conquistado, vemos que Moisés empieza a levantar una súplica o un clamor, y en medio de esa súplica y ese clamor que Moisés estaba haciendo, sabes, Moisés sabía que Yahweh, vamos a llamarle de esta manera, era un Elohim misericordioso y que tenía misericordia para con aquellos o para con su pueblo. Y vemos que una de las cosas que Moisés había hecho, había levantado un clamor y le había dicho, dice, Padre, dice, desiste de hacer esto, dice, porque ¿por qué has sacado a este pueblo? Y dice la palabra, dice, que Yahweh desistió, dice, y no hizo lo que no había, vamos a ponerlo de esa manera, lo que él había dicho que haría. Y sabes, no es que entendemos que la palabra dice que Yahweh no es Elohim para que mienta, ni para hijo de hombre para que se arrepienta, pero sabes, en su gracia y como en su misericordia desistió de hacer lo que él había hecho, y Moisés había levantado ese clamor delante del Padre. Y si vemos una de las cosas, luego de haber conquistado la tierra de los amorreos al este del Jordán, Moisés sabía que el tiempo que le quedaba y poco para entrar a la tierra prometida. Y sabes, el Padre le había dicho que no entraría por lo que había sucedido. ¿Qué es aquel evento que había sucedido que había imposibilitado el que Moisés entrara a la tierra prometida? Vamos a Números capítulo 20. Versículo 1 dice, y los hijos de Israel, dice, toda la congregación llegaron al desierto de Sin,
dice en el mes primero, dice, y el pueblo se quedó en Cades, dice, y allí murió Miriam, dice, y ahí la sepultaron. Dice, y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Dice, y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo, si ojalá hubiéramos parecido, dice, cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahweh. Dice, ¿por qué nos has traído, dice, hasta este lugar, hasta este desierto, para que nosotros y nuestros animales moramos aquí? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto, dice, para traernos a este miserable lugar? Dice, no es el lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, dice, y ni aún hay agua para beber. Dice, y entonces fueron delante de Moisés, dice, a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria de Yahweh. Fíjate, una de las cosas que habían sucedido, vemos que el pueblo se encontraron o no encontraron agua en el desierto para poder beber. Y una de las cosas que comienza a suceder con el pueblo de Israel, ellos comienzan a quejarse. Y en medio de esa queja empiezan a decirse, ¿para qué nos sacaste hasta este lugar? Dice, mejor hubiera sido que hubiéramos morido en este lugar. Dice, para nos trajiste, dice, y aparte no hay agua para que podamos beber. O sea, el pueblo siempre estaba en una resilla constante y siempre estaba en una queja constante, ¿sabes? Y esta era la generación que había salido con Moisés de la tierra de Egipto. Y sabes, muchas veces no es muy diferente a la situación de nosotros mismos. Una vez que el Padre nos ha sacado y nos ha llevado a un lugar diferente, a pesar de que hemos mirado y experimentado la mano y la gloria de Yahweh en nuestras vidas y hemos visto sus prodigios y sus milagros, muchas veces a pesar de ello, de lo primero que surge a través de nuestras vidas es la queja constante a través del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Una vez que Él nos sacó y muchas veces que hemos experimentado la mano poderosa de Él y nos sacó de donde tú y yo nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuántas veces no ha venido a veces la queja a nuestras vidas o a nuestros corazones, a veces conscientes o inconscientemente, a veces levantamos nuestro puño y nuestra queja delante del Padre en una queja o en una señal de desconformidad de nuestras vidas. Y sabes, mira lo que dice el versículo 6, dice, entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea de la puerta, dice, de reunión, dice, se postraron sobre sus rostros, dice, y se les apareció, ¿qué dice la palabra? La gloria de Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, qué importante es buscarlo en humildad en nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? Una vez que Moisés y ellos se postraron, dice, entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de reunión, dice, y se postraron sobre sus rostros, dice, y en ese momento se apareció la gloria de ¿quién? De Yahweh sobre sus vidas. Qué importante es para nosotros aprender a postrarnos con humildad delante del Padre, reconociendo lo que tuyo somos y lo que verdaderamente somos y de lo que tuyo estamos hechos. En ese momento fue cuando la gloria se apareció sobre la vida de ellos, dice versículo 7, sobre sus vidas, dice, y habló Yahweh, dice, a Moisés diciendo, dice, toma la vara y reúne a la congregación, dice, tú y tu hermano Aarón, dice, hablar a la peña a la vista de ellos, dice, para que la peña, dice, para que de la peña, dice, salga su agua, dice, así sacarás para ellos aguas de la peña, dice, y beban la congregación y sus animales. Pero la instrucción que estaban, dice, toma la vara, reúne a la congregación, dice, tú y tu hermano, dice, habla a la peña a la vista de ellos, dice, para que la peña dé su agua, dice, así sacarás para ellos agua de la peña, dice, y beban, dice, la congregación y sus animales. La instrucción entonces vemos, número 1, o el orden, era tomar la vara, reunir al pueblo, hablar a la peña, a la vista de ellos, y después de ellos saldría agua de aquella peña. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿O qué es la instrucción que tomó Moisés? Y digo, bueno, eso es lo que Yahweh me ha ordenado, pero esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo haré. Muchas veces el Padre nos pide algo y en lugar de hacer como el Padre pidió que hiciéramos, hacemos conforme a nuestro parecer y hacemos conforme mejor creemos que es mejor para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? A veces pensamos que Yahweh simplemente nos da una acción o un modelo, pero al final de cuentas quien decidimos y pensamos que es mejor somos nosotros. Y podemos justificarnos aparentemente
y poder decir, bueno, si en realidad yo sí obedecí al Padre. Pero en realidad no significa que obedecimos, en realidad significa que obedecimos de una manera media. Si al final de cuentas la obediencia media, di conmigo, es desobediencia. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no hicimos y no tomamos la dirección que Yahweh nos había dado. Fíjate lo que con el versículo 9 dice: tomó Moisés la vara, dice, de la presencia de Elohim, dice del Adón, dice, tal como él se le había ordenado, ahí obedeciendo, dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, dice, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y se golpeó la peña 2 veces, dice, con su vara, y brotó agua en abundancia y se bebió el pueblo y sus animales. Si podemos mirar, el resultado había sido el mismo de lo que Yahweh había ordenado. Si bebieron agua. ¿Salió agua de la peña? Sí salió agua de la peña. Moisés hizo lo que Yahweh le había ordenado, aparentemente, porque sí habló al pueblo, pero habló al pueblo no de una manera correcta. En lugar de hablar a la peña, ¿a quién fue el que habló? Al pueblo, y dijo: venid ahora y reúnanse, rebeldes, y mirad si no va a salir agua de esta roca. Si vemos el punto o la manera en que fue trazado, es: tomó la vara, sí la tomó. Reunió al pueblo, sí, pero habló mal al pueblo. Golpeó la peña con la vara 2 veces, y la instrucción era haber hablado a la peña, no era golpearla. ¿Salió agua para Moisés? Sí. Salió agua para ellos, sí, pero juntamente con ello también vino un castigo sobre la vida de Moisés. ¿Cuál fue el castigo que tú y yo podemos mirar? Moisés obedeció, podríamos entenderlo, obedeció de una manera medias. Había lo que le había parecido mejor para él, pero en lugar de hablar a la peña, golpeó a la roca. Habló al pueblo con palabras diciendo que eran un pueblo rebeldes, aunque lo que Moisés estaba declarando no era nada alejado de ¿qué? De la realidad. En realidad era un pueblo que era rebelde, sí, pero Yahweh no le había dicho que se dirigiera al pueblo y les dijeran que era un pueblo rebelde, porque lo que Yahweh deseaba era ser glorificado en medio del pueblo. Pero lo que Moisés hizo trajo una mala imagen de Yahweh delante del pueblo, no le glorificó delante de la presencia del Padre. Por eso podemos entender que cuando Yahweh nos pide algo, aparentemente muchas veces obedecemos, pero obedecemos a medias, porque hacemos como mejor nos parece, y al final de ello siempre habrá un castigo o habrá una consecuencia de nuestros hechos y de nuestras acciones, porque toda acción tiene una reacción sobre nuestras vidas. ¿Cuántos somos conscientes de ello? Que lo que yo siembro, también eso voy a cosechar. Que mis acciones, a lo que yo siembro el día de hoy, cosecharé el día de mañana, y lo que estoy cosechando el día de hoy es producto de lo que yo sembré el día de ayer. ¿Cuántos lo entendemos? Porque dice la misma palabra, dice que de todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O cosecharemos para vida o cosecharemos para muerte. Por eso es que no podemos pensar y poder marcar un paréntesis de que si obramos mal o hacemos mal, no podemos esperar que nos vaya bien en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, muchas veces, ¿cuántos deseamos que nos vaya bien? Yo creo que todos, aunque tal vez no levantemos la mano. Si yo preguntara cuántos desearíamos tener una vida mejor, yo creo que todos. ¿Cuántos desearían tener un estatus mejor? Tal vez todos. ¿Cuántos desearían tener una buena familia? Todos. ¿Cuántos desearíamos estar bien, en paz y en shalom? Todos. ¿Cuántos desearíamos que nuestros hijos fueran buenos hijos? Yo creo que todos. Y sabes, todo eso encierra lo que es el shalom del Padre sobre nuestras vidas. No es solamente la paz, sino es todo aquello, lo entorno, lo que nos rodea, que esté en paz con nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice que cuando los pasos del hombre justo le son agradables a él, él haría que aún sus enemigos estén en paz con él. ¿Sabes cuáles son nuestros enemigos? Si no me quiero desviar del punto, es todo aquello que viene a afectar nuestro bienestar. ¿Quiénes son tus enemigos o nuestros enemigos? Todo aquello que pone en peligro nuestro bienestar delante del Padre.
Ahora yo pregunto, ¿cuántos queremos estar bien? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ser hacedores de la palabra del Padre. Porque cuando Él ve que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él haría que aún sus enemigos estén en paz con Él. Ahora, si tú y yo tomamos en referencia esto, vemos entonces que Moisés había golpeado a la peña, desobedeció y en cierta manera vino una acción sobre su propia vida. No había glorificado a Elohim, no había obedecido completamente como Yahweh le había dicho que lo hiciera, y fue una desobediencia, si tú le queremos llamar, a medias, porque al final de cuentas no había guardado la palabra que Yahweh le había ordenado. Ahora, ¿qué dice el libro de los Salmos, capítulo 106? Salmo 106, versículo 32. Dice, también le hicieron enojarse, dice, en las aguas de Meriba. Dice, y le fue mal a Moisés por culpa de ¿quién? Por culpa de ellos. ¿Quiénes fueron los culpables para que le fuera mal a Moisés? El pueblo, dice, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, dice, y habló precipitadamente con sus labios. O sea, Moisés estaba en cierta manera que, de acuerdo, la palabra dice, por su culpa, dice, yo no entré. Pero sabes, voltea con la persona que está a tu lado, dile, tú y yo decidimos cómo actuamos en medio de las adversidades y en medio de las luchas. El pueblo se quejó, sí, y hablaron mal en contra de Moisés, y era un pueblo rebelde, sí. ¿Y qué dice la palabra? Dice, también le hicieron enojarse en las aguas de Meribe, dice, y le fue mal ¿a quién? A Moisés, por culpa de ellos. Pero ¿por qué le fue Moisés mal por culpa de ellos? Dice, porque se precipitó con hablar con sus labios. Di conmigo, el enojo, él es mal consejero. ¿Estaba en lo justo Moisés? Tal vez. ¿Cuántos aquí se han enojado una vez? No, en verdad, entonces voy a pedir que oren por mí, ¿verdad? Somos puros santos entonces. ¿Cuántos nos hemos enojado? Todos. Sabes, el problema no es de que te enojes. El problema es lo que tú haces con el enojo. Es cómo actuamos en medio del enojo. Dice la palabra, es más, dice la palabra, dice, airaos, pero no pequéis. El enojarse no es pecado. O sea, si pensábamos que el enojarnos era pecado, no es pecado. Lo que es pecado es cómo actuamos en medio de las situaciones cuando nos enojamos. Porque eso es lo que hiere y eso es lo que ofende no solamente a las personas, a aquellos que están alrededor de nosotros, pero que también con medio de nuestras palabras, ¿sabes? En medio de nuestro enojo decimos cosas que no queremos decir, y eso es lo que afecta y eso es lo que daña. Porque una vez que tú sueltas la palabra que tú soltaste, no la puedes regresar. De igual manera, cuando tú bendices a una persona, tú no puedes decir, bueno, ya no te bendije, ahora traigo otra vez las palabras. Si tú y yo vemos cuando Jacob engañó a su padre, ¿qué es lo que dijo? Vino con engaño delante de su padre y le dijo, padre, es que yo soy tu hijo, y le vino y le trajo un potaje. ¿Qué es lo que hizo su padre? Lo bendijo. Y después vino su hijo Esaú y dice, ¿y entonces quién es el que ha venido? Y dice, bueno, padre, ¿hay alguna bendición para mí? Dice, ya lo bendije y bendito es. Lo mismo sucede con las palabras que tú y yo soltamos, que son para bendición, pero también sucede con las palabras que tú y yo soltamos, que son para traer maldición a la vida de una persona. Una vez que tú y yo soltamos una palabra, no es tan fácil solamente decir a la persona, ay, perdóname, es que no lo quise decir. Causamos una herida en el corazón de esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Una vez que tú dices algo y tú dices, todo depende si tú dices, bueno, pues ahí dice que, como decía Pastor Hugo, dice que sea ese bálsamo sobre nosotros y que si tengamos ese bálsamo y que todo se te resbale, que cuando alguien te diga algo, bueno, pues no pasa nada, te vino y no afectó. Pero hay mucha gente que cuando tú le dices algo, tú hieres, tú ofendes. ¿Y sabes cuál fue el problema con Moisés?
que Moisés se enojó tanto, y hasta él mismo lo dice, por culpa de ustedes, yo no entré a la tierra que Yahweh me había dado, porque me hicieron enojar, me molestaron. Sí, pero la reacción que tuvo Moisés fue lo incorrecta. Porque a pesar de su enojo, lo que debió haber hecho es haber hecho simplemente como Yahweh le había mostrado. Pero en medio de su enojo, ¿qué fue lo que dijo? Dice, venid ahora, rebeldes, y mirar si no saldrá agua de esta peña. Y no le glorificó. El medio, voltea con la persona que está a tu lado, dile, el medio de nuestro enojo, de nuestros arrebatos, en lugar de dar una buena imagen, damos una mala imagen delante del pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Imagínate que nos enojáramos por todo y respondiéramos mal, y dices, pero él es hermano, él es creyente, él es cristiano. Sí, todos los sábados, todos los domingos va a la iglesia y no se pierde. Pero si actúa de mala manera, pensarán que Elohim es igual. Y Elohim no es así. Porque dice la palabra, dice que Elohim no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. De que a pesar de que le hemos molestado y hemos hecho que su ira se levante y se encienda en contra de nosotros, dice la palabra, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dice, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el hermano es lento ¿para qué? Para la misericordia y grande para la ira. Somos lo contrario a veces. Y sabes, ese fue el gran pecado que Moisés tuvo. Ahora, si tú llamamos a Santiago, vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20, creo que es Santiago 1, 20. Dice, ¿qué dice Santiago 1, 20? Dice, pues en la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Yahweh. El medio de nuestro enojo o el medio de nuestra ira, di conmigo, no obra su justicia. Y por lo tanto no glorificamos y no damos una imagen correcta de lo que es Yahweh en nuestras vidas. Por eso voltea con la persona que está a ti y le dile, puedes enojarte. Estás en todo tu derecho. Lo que no podemos hacer es ofender y actuar mal en medio de nuestro enojo. ¿Qué es lo que la palabra dice? Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, y no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Sabes qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Podemos enojarte y todos somos personas y tenemos temperamento, nos corre sangre por las venas, por eso hay esas emociones que se exaltan y lo que tú quieras, pero el problema es cómo actuamos en medio de ello. Puedes enojarte, pero el problema es que no dejes que ese enojo se ponga hasta el día de mañana. Que te vayas a la cama, que te acuestes y que si te peleaste con tu cónyuge, con tu pareja, con tu hijo, con la persona que sea, nunca digas, bueno, que él venga y me pida perdón. Porque estoy tan molesto que a veces tenemos ese mal concepto que la persona que pide perdón es la persona que está mal. Y no solamente es la persona que está mal, pero que si yo pido perdón es como si yo me estoy humillando y como si yo me estoy rebajando delante de la otra persona y le estoy dando a entender y saber a la otra persona que tú tienes la razón. Pero sabes, dentro del matrimonio, son cosas de la vida, y esto es algo que he aprendido, siempre dentro del matrimonio hay alguien que va a tener que ceder para que la relación sea una relación buena. Hay alguien dentro del matrimonio que siempre tendrá que ceder para que las cosas funcionen. Y déjame decirte, el que actúa y el que pide perdón, esa persona es sabia. ¿Cuánto lo entendemos? Hay veces que te puede dar un sinfín de cosas. Es que, amado, amor, ¿tú te acuerdas dónde pusiste esto? No, es que yo te lo di. No me lo diste. Sí, pero yo te lo di. Y estamos ahí, nos enfrascamos y son cosas tan cotidianas
quien es sabio, ¿qué dice? Ah, no, sí, perdóname, discúlpame, ¿sabes una cosa? Pues a lo mejor no me di cuenta y no te lo di. Y luego aparece lo que andabas buscando. Ah, mira, aquí lo traía. Sí, yo sabía que te lo había dado. Muy simple, pero si tú dices, no, es que yo te lo di, busca ahí en la bolsa y es que tú no sabes dónde pones las cosas y etcétera, etcétera, y te agarras, pelea por algo que no tiene ninguna razón. Y siempre en las cosas del matrimonio hay alguien que va a tener que ceder. Y quien cede, dice la palabra, es mejor que, ¿sabes? Cuando dos personas están peleando, los dos se convierten en necios. Y es mejor que haga un necio y no dos. Y quien es sabio es la persona que cede. Yo lo tuve que aprender. Y te lo voy a contar y te lo voy a decir. O sea, siempre, a veces pensamos y a veces nadie quiere decir, bueno, sabes, el matrimonio no siempre todo es hojuelas de miel. Pero es cuando tú te empiezas a conocer con la otra persona. Cuando tú te casas, tú empiezas a convivir y tú vives una vida completamente diferente porque estabas acostumbrado a vivir solo, a dormir solo, no dormía nadie contigo, etcétera, etcétera. Tú hacías como tú querías, pero una vez que te casas, las cosas comienzan a funcionar diferente. Lo que tú estabas acostumbrado a hacer, a la otra persona no le gusta y un montón de cosas. Y quien sabe, pues sabe de lo que estoy hablando. Pero sabes, cuando tú te empiezas a conocer, tú tienes que aprender cómo tú actúas. Porque tú puedes ser de un tipo de temperamento y la otra persona es de otro temperamento, de una manera diferente. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que tienes que aprender a hacer? Yo me recuerdo tanto una vez, pero allí fue donde fui aprendiendo cómo actuamos en medio de nuestra situación. Y te estoy hablando, teníamos como un año y te estoy diciendo, tuvimos una diferencia y fue una diferencia muy, ya ni me acuerdo ni por qué. Pero, ¿sabes? Me recuerdo que lo único que hice, le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, dame un minuto. Y es que no estuviera enojado, el que estaba un poco molesto era yo, sin ninguna razón. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Me fui, me senté afuera en la banqueta del departamento y ahí me quedé como por media hora. Y tú dices, ¿y para qué lo hacías? Pero yo entendí y yo me conozco. Y cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Quién aquí se conoce? Dice, ¿quién conocerá la mente del hombre? Dice, sino la persona misma. O sea, cada uno de nosotros nos conocemos. Quien dice, es que yo no me conozco, mentimos. Cada quien nos conocemos. Y la palabra lo dice. Dice, ¿quién escudriñará la mente del corazón del hombre? Dice, sino el hombre mismo y lo que hay dentro de él. Ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Dije, si yo me quedo, yo voy a hacer el problema más grande y voy a decir algo que no quiero decir. Y cuando tú dices algo que no quieres decir, tú hieres y tú ofendes. Y no es tan fácil de poder, como te dije, simplemente, ay, perdóname, porque ya hay algo que quedó ahí. Y muchas veces, si tú quieres, por eso vienen las desconfianzas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo que tuve que hacer? Yo me conozco. Yo soy de las personas, espero y el Padre ya me haya cambiado, pero yo soy de las personas que recibía mucho, iba guardando, pero en el momento en el que ya había algo que detonaba, decía, y hasta podía ser una persona muy fácil para poder herir los sentimientos de alguien. Y tal vez quien me conoció sabe que así era. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Es a controlar. Es más, voltea con la persona que está a tu lado y dile, para resumir eso, Él nos ha dado dominio propio. Amén. ¿Cuántos de aquí tenemos dominio propio? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Y fíjate, entonces vemos que entonces el problema con Moisés, vemos que entonces la obra que Moisés había hecho, lo que Moisés había actuado de una manera incorrecta, no había glorificado a Yahweh como lo debería haber hecho. Ahora,
sin pensar que había sido movido por la ira. ¿Cómo fue movido Moisés? Por medio de la ira. No santificó Elohim delante del pueblo, dio una imagen de lo que era Elohim. Vamos a Números capítulo 27, versículo 14. Dice, porque cuando lo rebelaste contra mí, dice, contra mi mandamiento en el desierto de Sin, dice, durante la contienda de la congregación debiste santificarme en las aguas delante de sus ojos. Dice, esas son las aguas de Meriba y Sencades en el desierto de Sin. Entonces Moisés habló diciendo, ponga mi Adón, dice, espíritu de toda carne, dice, un hombre sobre la congregación, dice, que salga y entre de ellos, dice, y que haga salir a entrar a fin de que la congregación, dice, no sea como ovejas que no tienen pastor. Y sabes, eso era una de las, sabes, Moisés había entendido, es más, déjame ponértelo de esta manera, Moisés sabía, o Moisés, dice la palabra, dice que no había un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Moisés. Y Moisés sabía que la acción que él había tomado había sido una mala decisión o había sido algo incorrecto. Porque generalmente Moisés hubiera hecho o hubiera obedecido lo que Yahweh le había mostrado, porque tenía ese corazón, y dice la palabra que no ha habido nadie como ¿quién? Como Moisés. Y Moisés sabía y conocía que lo que había hecho había obrado de una manera incorrecta. Y por lo tanto, una de las cosas que Moisés, en ese momento dice la palabra que Moisés suplicó, que en un evento, ¿sabes por qué Moisés empezó a suplicar? Había sucedido un evento, antes de llegar a esta parte, ya había sucedido un evento que acababan de conquistar a los reyes de Basán a los reyes de Basán y de Og, de estos lugares. Y Moisés sabía que Elohim estaba con ellos, porque una de las cosas que vemos que Elohim empezó a engrandecer a ¿quién? A Moisés, y empezó a conquistar los grandes reinos y los empezó a destruir. ¿Y qué es lo que empezó a ver en el corazón de Moisés? Empezó a conquistar los primeros reyes y pensó que había tal vez una pequeña posibilidad de que Yahweh le permitiera poder entrar a la tierra prometida. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? A veces pensamos que porque Yahweh nos ha usado y porque Yahweh se está glorificando a través de nuestras vidas, pensamos que lo que hicimos ya no tendrá ninguna consecuencia. Mas sin embargo, Yahweh empezó a engrandecer la vida de Moisés y empezó a conquistar los reyes, pero era con el fin de que pudieran llegar hasta aquel lugar, y una vez que entraran hasta aquel lugar, la misión de Moisés había terminado. Solamente está ahí. Y muchas veces pensamos y actuamos de la misma manera. Por eso es que Moisés empezó a levantar esa súplica. En su bendición estaba sobre, en lo que Moisés o en lo que Yahweh estaba haciendo, él dijo, bueno, la bendición y la gracia y la misericordia está sobre nuestras vidas, y quizás pueda convencerlo de entrar a la tierra prometida, y tal vez lo que hice ya no me sea considerado, ya no me lo tome en cuenta. Sabes, no quiero decir, dice la palabra, dice que tú y yo tenemos un gran y fiel y sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros diariamente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estamos solos, hay alguien quien intercede por nosotros diariamente. Así que si pensamos, bueno, es que nadie ora por mí, déjame decirte que hay alguien quien ora por ti en todo tiempo, 24/7, y el cual no se cansa de orar e interceder por nosotros, y es Él. Y así es que no estamos solos. La lucha y las batallas que tú y yo tenemos por enfrentar al día siguiente, ¿sabes? Si es, dice la palabra, dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es en Él que haremos proezas. No es en nosotros, no es en nuestra carne, es en Él que tú y yo haremos proezas. Es en Él que somos más que vencedores. O sea, no estamos solos. Pero una vez que tú y yo hacemos algo, las consecuencias de los hechos y de las acciones que tú y yo hicimos, tendrán una consecuencia. No porque Yahweh nos pueda usar y pueda utilizar nuestras vidas como un medio de poder bendecir la vida de otros, de guiar a la vida de otros, significa que no recibiremos las consecuencias de ello. ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la palabra que de Elohim no puede ser burlado. Ahora,
¿Cuál fue el resultado? Entonces, Moisés pudo haber llegado a pensar que no había ninguna consecuencia. Fue tal vez fue porque tal vez dijo, pues bueno, él me está usando, si él está utilizando mi vida, pues si él me está usando ahorita, ¿cómo no me va a usar? Tal vez entrando en la tierra prometida para que podamos tomar conquista de la tierra que él nos ha dado, de la tierra que él nos ha prolongado. Pero ¿sabes qué es lo que Yahweh le dice a Moisés? Y le está recordando, ¿sabes? Una de las cosas que Moisés empieza a hacer, vamos al versículo 25, Deuteronomio, capítulo 6, no 3, perdón, versículo 25. Dice, permíteme, dice, te suplico cruzar y ver la buena tierra, dice, que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa, dice, y el Líbano. ¿Sabes por qué lado entró Moisés? Empezó a recordarle la tierra original que le había otorgado a Abraham. Y dice, desde el río Éufrates, que abarcaba todo el Líbano y Siria y hasta el río Nilo, y le empieza a recordar, dice, mira, dice, que todo lo que tú has hecho con nosotros, y le empieza a recordar la tierra original que le había prometido a quién, a Abraham. Y dice, mira, dice, permíteme entrar en esa buena tierra. Y le recuerda la tierra del origen de Abraham desde aquel lugar hasta el otro. Y dice, y le recordó con la esperanza de que le permitiera entrar a la tierra que Yahweh les había dado. Dice versículo 26, dice, pero Yahweh se enojó conmigo, dice, a causa de vosotros, y no me escuchó, dice, y Yahweh me dijo, basta ya, dice, no hables más de esto. Moisés estaba tan frustrado, vamos a ponerles a Moisés, era tanto la frustración de la vida de Moisés, o en la vida de Moisés, que en lugar de hablarle a la peña, ¿qué es lo que hizo? La golpeó. Y eso trajo una imagen o una relación diferente a lo que Yahweh había deseado que hiciera con él. ¿De qué manera tú y yo le golpeamos? Ahora, si tú y yo le ponemos en nuestras vidas, ¿de qué manera tú y yo le golpeamos a él? Dice la palabra en Isaías capítulo 53 que fue herido y golpeado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. ¿De qué manera dice la palabra que Moisés golpeó la peña, golpeó la roca? Y dices, oh Moisés, pero sabes, tú y yo también con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras transgresiones, cada vez que tú y yo pecamos y que reincidimos en un pecado, tú y yo le golpeamos y es herido por nuestras causas, por nuestra rebelión. De lo mismo que pasó con la vida de Moisés, y dice la palabra que fue herido por nuestras iniquidades. Cargó con nuestra culpa. Es un simbolismo de lo que el Mesías vendría a ser, lo que es déjame pegarme un poquito aquí. Dice, es un simbolismo de lo que el Mesías venidero estaría siendo, el Mesías reflejado en nuestra récord. Dice, pero se supone que no estaba en seguir pecando. Déjame ponerlo de esta manera. Y golpeando la roca. Si una de las cosas que tú y yo podemos entender, se suponía, una vez que tú y yo venimos a los pies de antes de venir, tal vez hace 40 años, pues estaba bien. Porque la palabra dice que cuando Moisés vino, la primera vez, ¿qué es lo que hizo? Golpeó a la peña. Dice, habla y golpea a la peña, y de la peña que brotará agua. Eso estaba bien hace 40 años, cuando apenas iban empezando una relación. Pero una vez que ya habían tenido una relación con él, el padre ya no deseaba que golpeara la peña, que con sus hechos, con sus acciones ya no le golpearan, sino que una vez por su relación que habían establecido con él, ahora entablaran una relación y una comunicación, y en el que él fuera glorificado. Cuando tú y yo comenzábamos, antes de venir a los caminos de él, estaba bien. Dice la palabra que él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, y le golpeamos de esa manera. Pero una vez que venimos al conocimiento y a la verdad de su palabra, ya no es para que sigamos golpeando a la peña, sino que ahora es para que tú y yo hablemos a la peña, para que tú y yo hablemos a la roca, que es Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Ya no es para golpearle como hizo Moisés, sino es para que tú y yo le hablemos. Hace 40 años, pues está bien, pasaba, porque iban comenzando.
Y la palabra dice, y te traje por todo este vasto desierto para conocer y mirar qué es lo que había en tu corazón, si glorificarían a Elohim o no le glorificarían. O sea, por 40 años Yahweh los probó y los dejó pasar por diferentes circunstancias para que a través de esas circunstancias ahora ellos pudieran tener una relación y una intimidad ¿con quién? Con Él. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hizo Moisés? Golpeó a la peña, la hirió, lo mismo que a veces sucede con nuestras vidas. ¿De qué manera tú y yo herimos? A bases de nuestras iniquidades y a bases de nuestros pecados. Ahora, ¿sabes? Esto es un simbolismo porque Israel ha continuado pecando, porque Israel, déjame ponerlo de esta manera, ha continuado pecando en sus pecados, y nosotros continuamos golpeando al Mesías a pesar de que nos ha quitado nuestros pecados y hemos sido lavados de nuestros pecados para que tú y yo podamos ser refinados por medio de Él. Vemos que es como un simbolismo que el pecado, ¿sabes? Dice la palabra, ¿qué es lo que Yahweh le dijo? Dice, basta ya. Dice, no me hables de ¿qué? De este asunto. Y ¿sabes? Eso se me venía a mente. Y el reclamo, ¿sabes? El reclamo de Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? En cierta manera reclama la vida ¿de quién? De Moisés, porque no le glorificó. Déjame ponerlo de esta manera. Vemos que es como algo simbólico, es como el pecado que es reclamado por Hasatán contra de Moisés, que es su vida. Y Yahweh le dijo, dice, no subirás, dice, llegarás hasta el monte Nebo, dice, pero no entrarás en aquel lugar. ¿Cuál era la tierra prometida? Para Moisés era la tierra que había prometido a sus antepasados, a su descendencia. Para nosotros la tierra prometida es poder entrar en el reino de ¿quién? En el reino de Él. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que Satanás reclama de la vida de Moisés? Su vida, su muerte. Y que es en cierta manera, vemos que entonces, porque la segunda muerte, ¿a quién le pertenece? A Él. Que por eso descendió a las profundidades para tomar el control, y te lo voy a poner para despreciarlo, para tomar el control de todas las cosas, y quien tiene el poder sobre la segunda muerte, ¿quién es? Es Él. Ahora, si vemos, ¿qué dice Judas capítulo 9? Judas versículo 9, pero no es capítulo, no solamente hay un capítulo. Versículo 9, dice... Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Hasatán, dice, y disputaba cerca del cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio, dice, de maldición contra él. Dice, sino que dijo, dice, el Adón le reprenda. ¿Sabes? El arcángel Miguel disputaba en el cuerpo de ¿quién? De Moisés. ¿Y qué dice Yahweh? Dice, Yahweh reprenda ¿a quién? A Satanás. Él estaba reclamando el alma de ¿quién? De Moisés, estando afirmando que Moisés estaba preparado para la segunda resurrección, o para la resurrección de ¿quién? De los muertos. ¿Sabes? Esa es la importancia que tú y yo tenemos. ¿Sabes? Tú y yo podemos morir y morimos. Pero dice la palabra, dice, bienaventurados los de esta primera resurrección. Dice, porque la segunda no tiene poder sobre ¿quién? Sobre ellos. ¿Qué decía Pablo? Dice, porque para mí el morir es ganancia. Y el vivir es ¿quién? Es Mesías, es el Mesías. Pero ¿qué es lo que la palabra estaba declarando? ¿Sabes? Podía haber reclamado la muerte de Moisés o la vida de Moisés, pero lo que la palabra está diciendo, ¿sabes una cosa? O lo que Hasatán no sabía, es que la segunda muerte o lo espiritual le correspondía ¿a quién? A Él. Si tú y yo recordamos, vamos a otra cita, Mateo capítulo 7. ¿Sabes? La palabra basta ya, o cuando Yahweh le dice basta ya, puede traducirse de dos maneras. Es como, ya no me hables más de este asunto. Pero si vemos algo de referencia a lo que digamos en Judas versículo 9, y algo que tú y yo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, versículo 1 y 13, dice la palabra, dice, no juzgues, ¿dónde estamos? No, Mateo 17. Yo soy Mateo 7, Mateo capítulo 17. Pero también está bien esta cita, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Mateo capítulo 17. Dice, 6 días después, dice, Yeshua tomó consigo a Pedro y a Jacobo, dice, y a Juan su hermano, dice, y los llevó aparte al monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos, dice, y su rostro resplandeció como el sol, dice, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, dice, y aquí se les aparecieron, ¿quiénes?
Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo Yeshua, Adón, es bueno, dice, estarnos aquí. Dice, si quieres haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién? Para Elías. ¿Sabes? Hay 2 maneras de tomarlo. Cuando la palabra dice basta ya, es lo que Yahweh le estaba diciendo a Moisés. ¿Sabes? Hay algo mucho más grande para ti, y lo que yo tengo para ti no es entrar a esta tierra física, sino lo que ya hay algo más grande preparado para ti, que es entrar ¿en qué? En la tierra celestial, en la tierra que está preparada para ¿quién? Para cuando Él regrese, para cuando Él retorne. Para nosotros, el poder entrar a la tierra prometida, ¿sabes? No es solamente el vivir en esta tierra, pero el poder de la tierra prometida es poder vivir cuando Él venga, cuando Él retorne, cuando Él regrese, cuando estamos de acuerdo en ello. Esa es nuestra tierra prometida. Hay algo mucho más grande para nuestras vidas. ¿Sabes? Nuestra vida en esta tierra, di conmigo, es solamente un peregrinaje, y donde Yahweh ha tomado nuestras vidas para poder ser siervos de Él, para poder ser su obra, para poder glorificarle a Él en esta tierra. Pero nuestra ciudadanía, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no es en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está ahí arriba en los cielos. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Sabes, si hay mucho que tú y yo pudiéramos tocar de esta, sabes, llegamos nada más hasta esta parte, y cuando la palabra, si tú llegas al capítulo 9, vamos al capítulo 4, y con esto cierro, Deuteronomio capítulo 4, y que va de la mano juntamente con eso que estábamos hablando. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora pues, dice, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo les enseño, dice, para que los ejecuten, a fin de que vivan y entren para tomar posesión de la tierra que Yahweh Elohim les ha dado. ¿A quién? A sus padres, y que ahora les da. Dice, no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos que Yahweh vuestro Elohim les ha mandado. Pero ¿qué dice? Dice, mas ahora, dice, escucha, oh Israel. ¿Qué es la palabra escucha? Di conmigo, es Shema Israel. Escuchar con el fin de ¿qué? De poder obedecer, de poder escuchar y de tomar una acción en nuestras vidas. Ahora, dice, escucha, oh Israel, los estatutos que yo les enseño hoy, dice, para que los ejecuten, para que los pongan por obra, a fin de que entren, dice, a fin de que vivan y entren para tomar a la tierra. Di conmigo, sin mandamiento es imposible poder entrar a la tierra que Él nos ha dado, que es nuestra ciudadanía. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Si queremos entrar a la tierra que Él nos ha dado, la cual está ahí arriba en los cielos, di conmigo, no hay otra manera sino es guardando su palabra y guardando su instrucción para poder entrar en ella. Dice, a fin de que vivas y entres y tomes posesión de que dice la palabra. Y por mientras yo te leo estas citas que ya había apuntado aquí. Fíjate lo que dice. Dice Lucas capítulo 11, versículo 28, dice, pero él dijo, dice, al contrario, dice, dichosos los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Otra cita, si tú lo quieres apuntar, Proverbios capítulo 19, Proverbios 19, versículo 16. Dice, el que guarda el mandamiento, di conmigo, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Sabes? Dice, el que guarda su mandamiento, guarda su alma. Guardamos nuestras vidas. Dice, mas el que desprecia sus caminos, esa persona morirá. Porque la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Cuando tú y yo guardamos ese mandamiento, estamos guardando nuestra alma. Dice, porque cualquiera que pierda su vida, por causa mía la ganará. Pero el que la pierde, dice, la perderá por sí solo. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Dice que aquel que pierde su vida por causa de él, le estaría ganando. Cuando tú y yo guardamos su palabra, lejos de guardar o lejos de perder nuestras vidas, nuestra libertad que aparentemente tenemos, estamos ganando nuestras almas. Estamos preservando nuestras almas. Y si a eso le quieres agregar otra cita, Proverbios capítulo 13, versículo 13, dice, el que desprecia la palabra, pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado.
¿Cuántos aquí tememos al mandamiento de Él? ¿Sabes? Y por consecuencia, dice la palabra que tú y yo seremos recompensados. Pero dice, pero el que desprecia la palabra, pagará por ello. Ahora, ¿cómo poder decir que no hay palabra, que no hay instrucción que tenemos que guardar en estas vidas para poder ser un pueblo bendecido? No hay otra manera. Y poder entender que nuestras vidas están guardadas en el hueco de su mano, en el que dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en esta hora. Gracias por enseñarnos a través de la vida y del ejemplo de Moisés, de que nuestras emociones, Padre Yahweh, son mal consejero, que lejos de glorificar, Padre Yahweh, de glorificarte a ti, damos una imagen incorrecta de lo que tú eres. Ayúdanos a poder manejar nuestro enojo, nuestra ira, nuestras emociones, cualquiera que sea nuestra situación, de guardar nuestras vidas en prudencia, de poder atender tu voz, Padre Yahweh, y no hacer lo que a nosotros nos parece bien, ni por acción propia, ni por otros. Y ayúdanos a poder entender que los únicos culpables de nuestras decisiones somos nosotros mismos y no los demás. Porque a pesar de que el pueblo hizo enojar a Moisés, y con justa razón, Padre, Moisés tenía en sus manos el dominio propio de saber manejar la situación. Ayúdanos a nosotros a poder manejar las situaciones en nuestras vidas de tal manera que podamos ser prudentes en nuestro hacer, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, pero para poderte glorificar a ti, de llevar una imagen correcta al mundo que está afuera, aquellos que no te conocen, de quién verdaderamente eres tú, que tú eres un Elohim lento para la ira y grande en misericordia. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y ayúdanos a poder entender que nuestra ciudadanía, Padre Yahweh, no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Y que no hay otra manera de poder entrar a ese lugar que tú has preparado para nosotros, si no es por medio de tu palabra y siendo hacedores de ellos, de tus mandamientos. Gracias, Padre Yahweh, te damos que al guardar tu palabra, estamos asegurando nuestras vidas contigo, pero no solamente nuestra vida contigo, sino que estamos asegurando la tierra prometida que tú has preparado, en el cual tú dijiste que tú te irías y prepararías lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estuviéramos. Ayúdanos a poder entrar a ese lugar, guardando y preparando nuestras vidas, nuestro andar en medio de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y ayúdanos por sobre todas las cosas, de que nunca, Padre Yahweh, el enojo se ponga sobre nuestras vidas, de poder arreglar nuestras situaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros prójimos, con según sea la persona que hayamos ofendido, con según sea la persona que hayamos herido. Ayúdanos a arreglar nuestras vidas delante de ellos y que nuestras vidas puedan estar bien contigo, Padre, porque tu palabra dice que perdonemos para que también seamos perdonados. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos hacedores hay aquí o cuántos hacedores va a haber de su palabra? Amén. Yo creo que ya todos, ¿verdad? Somos. Padre Yahweh, levantamos y extendemos nuestras manos, Padre Yahweh, en señal de rendición delante de ti. Que seas tú inclinando tu rostro, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas en esta hora, y que seas tú bendiciéndonos y extendiendo tus manos para bendecir a tu pueblo en esta hora. Yavarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.